Los desarrollos regionales. Cuando la influencia política y religiosa en Chavín declinó, o sea, terminó, se desarrollaron culturas de influencia regional o local como los mochicas y nazca. En esta época aparecen formas de gobierno más complejas. Los líderes tuvieron el poder de convocar a la gente para la construcción de gigantescas obras de irrigación, templos y palacios. Vamos a ver a Mochica. La cultura mochica se desarrolló en la costa norte, teniendo como centros los valles de Moche y Chicama, en los departamentos de La Libertad y Lambayeque. Su centro político estuvo en las Huacas del Sol y la Luna, que combinan una arquitectura monumental con otra residencial. Mochica fue descubierto por Max Uhle en 1909, quien lo clasificó como proto-chimú, es decir, antecesora de la cultura chimú. Uno de los principales investigadores fue el alemán Enrique Brüning, que es ingeniero de profesión y que llegó a trabajar en las azucareras de Lambayeque y La Libertad. Mochica fue un estado centralizado y expansionista que dominó un vasto territorio costeño desde Piura hasta Guarmey, a través de los tributos y trabajos en obras públicas, principalmente en los canales de irrigación. Estuvo gobernada por un sector con poderes políticos, militares y religiosos. Su sociedad jerarquizada fue denominada por una élite de guerreros y sacerdotes. En el otro extremo de la sociedad estaban artesanos y los campesinos, y finalmente los sirvientes de los señores. Su economía y cultura en Nazca. La agricultura fue la base de la economía. Los moches seleccionaron semillas, logrando mayor variedad y mejor calidad de sus productos agrícolas. Obtuvieron grandes cosechas gracias a un sistema de canales de regadío que cultivaron maíz, frijol, payar, maní, camote, papa, yuca, jía, chira, calabaza y pepino. También cultivaron algodón que utilizaron para la confección de su ropa, así como las redes de pesca. La cultura mochica destacó por sus admirables adelantos en metalurgia. Trabajaron en oro, plata y cobre para hacer adornos y herramientas de uso cotidiano, militar y religioso. Los moches sobresalieron como alfareros. Su cerámica fue ritual y doméstica, destacando la cerámica escultórica conocida como los huacos retratos, que es la última imagen que salió. Estas obras son verdaderos estudios de la fisonomía y la expresividad del ser humano. Según los estudios del arqueólogo peruano Rafael Larco Joyle, que nació en 1901 y murió en 1966, los mochicas poseían una escritura payariforme y que consistía en grabar líneas, puntos, zigzags y otras figuras con diferente significado en los payares pintados en muchos vasos cerámicos. En su arquitectura, Mochica usó predominantemente como elemento base para su construcción el barro y el adobe. Los mochicas eran politeístas, puesto que adoraban a varios dioses. El dios más destacado era el Alpaec, que era el creador de todo. Por lo general, Alpaec era representado por un jaguar con colmillos largos. En su arquitectura monumental destacan las huacas del Sol y el de la Luna. Ahora vamos a ver la cultura nazca. La cultura nazca es descubierta por Max Uhle. Esta se desarrolla entre los valles de Chincha, que está en Ica, por el norte, y Yauca, Arequipa, por el sur, aunque su centro estuvo situado en la cuenca del Río Grande de Ica.
Es una sociedad de guerreros cuya organización social se basaba en la existencia de un pequeño grupo gobernante y un amplio sector de campesinos, artesanos y pescadores. Cahuachi fue el principal centro ceremonial de la cultura nazca. Tuvo un templo que se conectaba a un palacio por medio de una rampa y escalinatas. Contaba con depósitos, terrazas y aéreas de vivienda, además de una plazuela. La actividad económica principal de los nazcas fue la agricultura. A pesar de vivir rodeados por el desierto de los Nazca, lograron dominar este medio geográfico árido aprovechando el agua del subsuelo y la utilización para el riego. Para esto construyeron una serie de acueductos subterráneos, como vemos en la imagen. Algunos aún se mantienen en uso por los actuales pobladores de la zona. Cada cierto trecho del acueducto se abría un orificio hacia la superficie llamado ojos. Estos servían para que el aire entre a los canales y para su mantenimiento. En la cerámica se caracterizó por ser polícroma, es decir, empleaban varios colores. Sus obras más representativas son los cántaros globulares con los dos picos unidos por un asa puente. Los dibujos sobre el fondo claro y delineados de oscuro o negro, las figuras podían ser humanas, de animales y plantas geométricas o antropomorfos. Es decorado por vasijas. La decoración de las vasijas fueron realizadas antes de cocerlas. A esto se les conoce como técnica de precocción. Vamos a ver cuáles son los estados militaristas. Entre los años 600 y 1400 después de Cristo, aparecieron en los Andes sociedades que se lograron un área de influencias muy grande a partir de una expansión militar tiahuanaco y huari. La cultura tiahuanaco empieza desde el inicio después de Cristo, del 0 después de Cristo a 1200 después de Cristo. La cultura tiahuanaco se desarrolló en la meseta del Collao, al sur del lago Titicaca. Su capital, la ciudad de Tiahuanaco, era la residencia de la élite y contaba con 15.000 habitantes. Gracias a su prestigiosa religión, Tiahuanaco se convirtió en un estado centralizado, teocrático e imperial. Abarcó la selva boliviana, la costa peruana y chilena. Además del altiplano, su sociedad fue marcadamente jerarquizada. La organización como comunidades campesinas alrededor de grandes centros ceremoniales hechos de piedra, que fue el más importante, el Calasasaya, en donde destaca la portada del sol, hecha en piedra. Esta en su parte central tiene el grabado de una divinidad que sostiene un par de varas. Se le conoce como Dios de los báculos. En su economía, debido a las difíciles condiciones del altiplano, por su clima frío, la agricultura fue menos importante que la ganadería. Esta última se vio favorecida por los pastos del altiplano, que son el ichu. Por este motivo, Tiahuanaco destaca más en la ganadería de camélidos y a su uso como bestias de carga. De esta manera, los rebaños de llamas y alpacas son la verdadera riqueza de la élite del Tiahuanaco. Para la conservación de los alimentos, se aprovechan los rayos solares del día y el frío helado de la noche para desarrollar formas de conservación de alimentos por largos periodos mediante su deshidratación. Muchas gracias por su atención. Bendiciones para